fortalece es un versículo que ha sido, es y será siempre de inspiración para tantos, ¿no? Me contaba un chico que jugaba al rugby, que tenía escrito, no conoce prácticamente nada de la Biblia, es cristiano, no conoce prácticamente nada de la Biblia, pero tenía en su botín una frase que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, cuando yo iba a los partidos, eso realmente me motivaba. Y entonces, claro, veía a los rivales por ahí como engendros de Satanás, vaya uno a saber, ¿no? Así que iba con toda la motivación. Ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me tomé el trabajo de buscar en diferentes versiones este mismo texto. Lo busqué en total en 67 versiones distintas. En muchas de ellas dice lo mismo, pero extraje de esas 67, ya algunos se empezaron a asustar, no las vamos a nombrar todas, solamente 8, que me parecen muy interesantes, y les voy a decir cuál es la versión también. La Biblia Dios habla hoy, ¿la conocen? La versión Dios habla hoy, dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Me gusta, ¿eh? A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Después, otra versión dice: todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Otra, la NTV, dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Similar. Esta me gusta también: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Todo lo puedo en el que me fortalece, dice la Biblia textual. La traducción al lenguaje actual dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Luego la Biblia Kadosh dice: puedo hacer todas las cosas. Puedo hacer todas las cosas. Qué interesante, esto está bueno. Puedo hacer todas las cosas por medio de aquel que me da el poder. Y la nueva traducción del nombre verdadero dice: tengo la fortaleza para hacer todas las cosas a través del Mesías, quien me fortalece. Así que acá tenemos algunas versiones de un texto extremadamente conocido. Ahora, el Señor nos desafía por medio de su palabra, por medio de sus exigencias para nosotros. Dice la palabra de Dios: mas el justo, ¿por qué vivirá? Por su fe. Este es el texto que revolucionó a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. El Señor nos desafía a vivir por fe. Es bueno porque para llegar al Señor no tenemos que tener mucho dinero, no tenemos que ser demasiado inteligentes, no tenemos que tener una posición social. Solamente el Señor pide fe, y cada una de las personas que se acercaron a Él con fe, ganaron. ¿Se acuerdan? Si hacemos un poco de memoria en los evangelios, cada una de las personas que llegaron al Señor, no importaba incluso la cantidad de pecados que tuviesen en su mochila, el Señor, cuando veía fe, actuaba, obraba. Ahora, ¿qué es la fe exactamente? Dice la definición bíblica: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si lo pasamos a un lenguaje un poco más actual, un poco más práctico también, podemos decir que la fe es mirar como mira Dios, mirar con los ojos de Dios, mirar la vida como Dios la ve. Y esto es realmente un desafío y supone un conocimiento de la palabra de Dios, que es la revelación de cómo Dios ve las cosas. Hay un pasaje muy interesante que todos conocemos también, David y Goliat. ¿Qué es lo que vio todo el mundo?
cuando se paró este paladín de prácticamente 3 metros de altura, 2 metros 90 y pico, era un verdadero gigante, un hombre temible, y todo Israel dice que empezó a temblar de miedo, y este hombre durante 40 días se paró, y nadie se atrevía no solo a bajar de la montaña y enfrentarlo, sino ni siquiera se atrevían a mirarlo, como puede pasar muchas veces con muchos de nuestros gigantes, que a veces ni queremos verlos, ni queremos saber que está ahí, ni queremos reconocerlo. Pero hubo alguien, David, un jovencito, que pudo ver en el campo de batalla no solo a un gran guerrero a quien era imposible enfrentar, sino pudo ver en esa escena a Dios también. Y cuando le habla a Saúl y cuando le habla a Goliat, uno descubre que realmente David tenía fe. David decía: ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David lo que estaba viendo es que había un hombre que tenía la insolencia de desafiar al ejército de Dios. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, dice Job: ¿quién se ha airado contra él? ¿Quién se enojó contra Dios y le fue bien? Cada uno de los casos que pensemos, les ha ido mal a cada uno. Ahora, es importante conocer la mirada de Dios y escuchar su voz. Hay muchas voces que nos pueden distraer, muchas voces que muchas veces mandan, voces que hablan tan fuerte que son las que nos guían. Por ejemplo, Pedro, cuando baja de la barca, que el Señor le dice: vení, y empieza a caminar sobre el agua, empezó a escuchar las voces de los marineros experimentados que decían: es imposible caminar por el agua, y aún los barcos, cuando hay una tormenta de esta naturaleza, se hunden. ¿Cómo no te vas a hundir vos? Empezó a escuchar la voz de la experiencia humana. Y muchas veces la voz de la experiencia humana está completamente opuesta a la voz de Dios. Porque ¿cuál era el mandato? ¿Cuál era la voz que él tenía que escuchar? Cuando Dios en Génesis creó todas las cosas, ¿cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? Con su palabra, con su voz. Lo único que creó de una manera singular, y por eso es una obra completamente distinta y lo coronó como cabeza de la creación, es el hombre, que dice que tomó con sus manos barro y sopló en su nariz aliento de vida. Pero el resto de las cosas fue con el poder de su palabra. Y decía un evangelista de estos de fuego, uno de estos hombres que hicieron campañas en África, de literalmente cada campaña contaba con más de 1,5 millones o 2 millones de personas. Habrán visto algún video quizás, la otra vez habíamos pasado uno en los jóvenes, y se ve un mar de gente, un hombre de fe, y él decía que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero hasta que Dios no envió su voz, su palabra, no comenzó el proceso de la creación. La voz de Dios. Algunos dicen que la voz de Dios es muy poderosa y otros creen que la voz de Dios es muy suave, y por eso hay que estar mucho tiempo en comunión con Dios para poder escucharla. De hecho, cuando Elías escapaba, ¿se acuerdan? Cuando escapaba de Jezabel, que se mete en esa caverna, en esa cueva, y dice, el Señor le dijo: bueno, levántate que te voy a hablar. Elías se levanta y de pronto un viento tremendo, y él dice: acá está la voz de Dios. No. Un trueno, tampoco. Un silbo apacible después de un terremoto fue lo que traía la voz de Dios. Sin embargo, sea fuerte, porque hay veces, incluso hay testimonios de hermanos que han escuchado una voz audible. Por ejemplo, me acuerdo del hermano Ricardo Gucci, que dice que
cuando se convirtió, escuchó una voz audible que le decía: ¿qué haces acá? Estaba fuera de la iglesia. Es la voz de Dios, pero también puede venir a nuestro corazón como una convicción de: ¿qué estás haciendo? Es la voz de Dios, pero la voz más fuerte que podemos escuchar es a través de su palabra. Por eso es tan importante poder conocer qué dice la Biblia, porque no estamos conociendo qué dice la Biblia, estamos conociendo qué dice Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas voces que a menudo atacan nuestra mente, nuestros oídos, y tratan de que no escuchemos la voz de Dios? Vieron que si estamos en algún lugar donde hay mucho murmullo, mucho barullo también, es difícil distinguir la voz de alguien. En este lugar hay una persona que ustedes conocen muy bien, que le gusta hacer algunos chistes, que no voy a decir su nombre, empieza con M y termina con Arcos. A Marcos le gusta, o le gustaba en algún momento en las fiestas. ¿Vieron cuando en la fiesta, alguna fiesta por ahí, incluso acá en la iglesia, a veces terminamos la reunión y hay un barullo increíble, y para hablar, algunos por ahí vienen a hablar con el pastor también: sí, porque me pasa esto, y uno no quiere que se entere nadie, pero tiene que gritar, porque si no el pastor no escucha. Y así, bueno, uno tiene que gritar, y a él le encanta muchas veces agarrar y solo mover la boca como que está hablando, y uno se vuelve loco porque no escucha. Claro. Entonces, a veces nos pasa esto cuando hay mucho ruido alrededor, o en las fábricas pasa también. Bueno, en la vida pasa exactamente lo mismo. A veces hay muchísimo ruido alrededor, a veces hay muchas voces. Y por ejemplo, hice una pequeña listita de las voces que les vamos a llamar las voces antife. Las voces que vienen de parte del enemigo por diferentes medios. A veces la trae por medio de un pensamiento, a veces es otra persona, a veces es la radio, a veces la televisión, internet, lo que sea, pero esa es una voz que tenemos que tener cuidado, porque puede venir, pero no tenemos que prestarle atención. Podemos escucharla, pero no prestarle oído. Entonces, una de las voces antife es la voz de la derrota. Viene muchas veces a través de un pensamiento, a veces a través de muchos pensamientos, por un montón de situaciones. Entramos en crisis y decimos: pero la verdad que sí, soy un derrotado. Hoy se usa la palabra loser, que significa perdedor, claro, se ponen así, ¿no? Y se dicen: vos sos un loser, un perdedor. Y muchas veces nosotros mismos nos comemos el cuento de que somos perdedores. Y aún en algún área de nuestra vida decimos: esto no lo puedo solucionar. Acá no puedo vencer de ninguna forma. Ahora, ¿cómo contrarrestamos una voz del diablo, una voz del mundo, una voz de nuestra propia humanidad? ¿Cómo la contrarrestamos? Como hizo Jesús. Jesús estaba en el desierto y vino la voz del diablo. ¿Es pecado que venga la voz del diablo a nuestra vida? No. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos con la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Como por ejemplo, Romanos 8:37 dice: y sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores. Como les contaba la otra vez, en el griego da la idea de ganamos por goleada. Así en todo. La voz de la enfermedad, muchas veces esa voz se presenta en nuestras vidas y nos dice: mirá, vos no vas a poder librarte de ninguna manera de esta enfermedad. Y si salís de esta, vas a entrar en otra enfermedad. Porque lamentablemente es tu destino. Vieron que muchas veces hay gente que dice: bueno, es lo que me tocó. A mí me tocó esto. Y algunos dicen: es mi enfermedad. Y tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice
dice, y les voy a decir la cita también por si hay alguno que está anotando, Éxodo 15:26, que dice que si guardas mis mandamientos, si escuchás mi palabra, le decía el Señor a Israel, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto voy a enviar sobre ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Y cuando viene la voz de la enfermedad, ¿qué voz vamos a escuchar? Y ojo que la voz de la enfermedad no es solamente un pensamiento, viene muchas veces por medio de los médicos también, que aunque hacen su mayor esfuerzo, lamentablemente, la mayoría de ellos no cree en el poder del Señor para hacer milagros. La cantidad de milagros que la mayoría de nosotros hemos visto hacen que podamos realmente creer de todo corazón que Dios tiene el poder. Bueno, el último que escuchamos, el de la hermana Gladys, pero justamente ustedes se mueven en un círculo, ¿no?, de personas que les es muy difícil creer. No es que no quieran, les cuesta, porque todo lo pasan por la razón. Bueno, muchas veces esa voz puede ser muy fuerte y puede golpear, pero nosotros nos tenemos que plantar en lo que dice el Señor, porque no es mi pensamiento, es lo que dijo el Señor. No le estoy dando crédito a lo que yo pienso, es lo que dijo el Señor y lo que prometió. Muchas veces llama a nuestra puerta la voz de la tristeza. La tristeza. Y a veces es difícil porque en esa tristeza, que se puede transformar en angustia y luego también en depresión, nos hace que no nos podamos levantar de ninguna forma. Y en ese momento, aunque nos acordemos de todas las victorias pasadas, en ese momento nos agarra una amnesia espiritual y no nos acordamos de nada. Pero en la palabra del Señor dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el gozo del Señor encontramos nuestra fuerza. Eso está, si alguno lo quiere buscar, en Nehemías 8:10. Después, la voz del fracaso también puede venir, y esa la contrarrestamos con 2 Corintios 2:14, donde el apóstol Pablo dice que el Señor nos lleva siempre en triunfo. En triunfo. Dice que nos lleva en triunfo, que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Este es el caminar del cristiano. Algunas veces hay algunos que dicen, después de una gran victoria viene una gran derrota. Y no tiene por qué ser así. Y si bien nuestras vidas sufren algo así como un electrocardiograma, suben y bajan, y en cuanto a lo emocional a veces sentimos que somos el rey de la fe y otras veces nos sentimos más incrédulos que el más vil pecador. Pero aunque nuestra vida emocional pase todos esos valles y montañas, hay una realidad y es lo que dice la palabra de Dios. Y como creyentes podemos vivir de victoria en victoria. Podemos vivir de poder en poder. No hace falta que pasemos siempre por el piso para darnos cuenta que tocamos fondo y tenemos que volver a levantarnos. Podemos vivir gozosos en la victoria que Cristo ya compró. Y eso es interesante porque muchas de las cosas que decimos no son promesas siquiera. Son hechos, son cosas que el Señor ya hizo. Lo único que tenemos que hacer es ir y agarrarlo. A veces empieza a gritar fuerte la voz de la miseria. Vos naciste pobre y te vas a morir pobre. A veces la voz de la miseria es muy cruel para con nosotros y aunque el Señor nos haya prosperado, esta voz puede venir igual. A veces les cuento de un cliente que tenemos con mucho dinero que no tendría necesidad de trabajar por años y sin embargo se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 ya está en el taller, tiene un taller enorme, y se va a las 7, 8 y hasta 9 de la noche. Un día le pregunté, ¿pero por qué trabaja tanto?
Y me dice, yo tengo miedo, ¿viste? Ser pobre es feo. Casi que no hay posibilidad de que sea pobre. Pero la voz de la miseria, de la pobreza, lo está atando a este hombre. Lo contrarrestamos con Filipenses 4:19, ahí nomás, porque en esta sección Pablo le habla a los filipenses agradeciéndole a Dios por sus vidas, porque ellos eran muy dadivosos. Y entonces en el 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y en tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Y también dice, joven fui y he envejecido, y nunca vi un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Otra voz que también suele resonar en nuestras mentes es la voz de la tibieza espiritual. Es la voz de vivir una vida espiritual, una vida en Cristo mediocre. Sin poder vivir, como decía el rey David, en las alturas que el Señor nos hace andar. Siempre hay algo, siempre faltan 5 para el peso, siempre me cuesta encontrar una relación permanente con Dios, siempre me cuesta estar gozoso. Bueno, una vida mediocre. Y esta voz muchas veces resuena y muchas veces nos grita y dice: no vas a poder salir nunca de acá. Nunca. Mirá, pega un vistazo alrededor y fíjate cuántos viven esta vida victoriosa. ¿Vos vas a ser el distinto? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? En Efesios 1:3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Lo va a hacer? Lo hizo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y es más, muchas veces andamos corriendo y cansados, y Él dice que nos tenemos que sentar, porque nos hizo sentar junto con Cristo en los lugares en gloria con Él mismo. Y 2 cosas más de esta lista, que es una lista cortita y podríamos dar tarea, ¿no? ¿Sí? ¿Les gusta la tarea? No sé si, a ver, Mateo, esta semana tenemos dieta también. Todavía no hay dieta, ¿no? Ok, bueno, para esta semana no hay nada preparado en cuanto a la dieta. Entonces, podríamos, aunque sea, hacer este pequeño ejercicio. Buscar en la Biblia, o mejor dicho, pensar en voces, así como las que hablamos recién, que puedan venir de parte del enemigo, pero a la vez buscar en la Biblia qué es lo que Dios piensa al respecto. ¿Se animan? ¿Sí? No lo va a hacer absolutamente nadie. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ponerle que sí, vamos a creer. La voz de la condena. Cuando pecamos, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, el diablo primero viene a ofrecernos el caramelito y luego que lo comimos, viene a condenarnos. Y con toda razón viene a condenarnos. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Podemos vivir en condena? ¿Podemos vivir como condenados? Dice, podemos, pero no debemos. Dice el Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1: estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Abogado tenemos. De parte de Dios tenemos a Jesucristo, que nos defiende, que nos restaura, y de ninguna manera podemos acostumbrarnos a vivir en la condenación que el diablo quiere que vivamos. Y la última, la voz del temor. Ese temor que muchas veces nos paraliza y no nos deja movernos. Ese temor que incluso muchas veces
hace que no oigamos la voz de Dios. ¿Les ha pasado de estar en alguna situación crítica, de riesgo, y vieron que en esos momentos nuestro oído no escucha como siempre todo lo que tenemos alrededor, sino que se enfoca en el peligro? Y por ahí, en ese momento nos estuvieron diciendo algo, pero nosotros estábamos con tanto miedo que ni lo escuchamos. Cuando en nuestra vida espiritual pasa eso, muchas veces nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante que tengamos muy presente la palabra de Dios en nuestra vida. Siempre. Y entonces, si podemos estructurar esto que el Señor nos está diciendo, podemos hacerlo de la siguiente forma. En primer lugar, Dios nos desafía a vivir de una manera. Nos desafía a vivir por fe. En segundo lugar, tenemos el desafío del mundo, que con sus voces tratan de quitar nuestra mente, nuestra mirada, de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tenemos un desafío personal de cada día. Esto es un ejercicio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cosa de cada día y de cada momento. Saber que Él nos dio la victoria. Estuve buscando también un poco en el griego, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y realmente abarca absolutamente todo. La palabra todo es eso mismo, no queda nada afuera, nada, todo. No hay una situación que se excluya de esta declaración de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza, que me fortalece, que me da el poder milagroso para poder enfrentar lo que venga. Así que el Señor nos desafía a vivir de esta forma. Lo bueno es que nos dio su palabra en la que encontramos absolutamente todas las promesas y los hechos que Dios ya nos dio a nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, lejos de ser derrotado como muchos pensaban, Él venció. Ahora, Él nos llama a identificarnos con su muerte. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo, así como Cristo fue sepultado, mi viejo hombre es sepultado, resucita el nuevo, y ahora vivo en una nueva vida. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos identificando, porque de esa misma manera Dios nos mira a nosotros y dice, bueno, el hombre de pecado se murió, para mí no vive más, dice Dios. Resucitó uno nuevo que ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en esta misma identificación nosotros tenemos que entender que así como Cristo venció a todas las fuerzas del enemigo, esa misma victoria es imputada sobre nuestra vida y tenemos ahora la facultad de vencer lo que venga. Estamos hablando de la disciplina. A ver, ¿a cuánto les cuesta ser disciplinados? Acá hay una cámara y está apuntando para adelante nada más. Se van a salvar, nadie va a saber a quién le cuesta. Pero, ¿a quién le cuesta ser disciplinado? Yo voy a levantar la mano porque realmente me cuesta. Dije, voy a empezar todas las mañanas a salir a correr. ¿Ustedes salieron? Yo tampoco. Nos cuesta. Llegan las 6 de la mañana, suena el despertador. No, pero ni loco. Bueno, es un desafío. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo, porque Cristo me dio el poder. Si la gente del mundo puede hacer ciertas cosas con el solo hecho de la fuerza de la voluntad, ¿cómo nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder vivir una vida de victoria? Dios planea una vida para nosotros. Él pensó en cada una de las cosas que nos iban a pasar. Él sabe
de antemano, desde la eternidad, sabía cómo íbamos a ser nosotros, cómo iba a ser nuestro pelo, cómo iba a ser nuestra nariz, cómo iban a ser nuestros ojos, cómo iba a ser nuestro carácter. Sabía absolutamente todo y diseñó para nosotros, se tomó el trabajo de diseñar para cada uno un plan perfecto, porque tiene un propósito específico para cada uno. Ahora, nosotros podemos vivir dentro de ese propósito o fuera. Podemos vivir a medias o podemos agarrar todas las bendiciones que el Señor preparó de antemano para nuestras vidas. Y todo eso lo tomamos por la fe. Por la fe. Aún cuando estamos, y esto soy el primero que lo tiene que poner en práctica, cuando estamos a la mañana que cuesta levantarse para hacer esos ejercicios que habría que hacer. Estoy subiendo mucho de peso, hermanos, oren por mí. Se disolvió el grupo, ¿no? ¿Está ahí? Sí. Bueno, aún para eso mismo, cuando las ganas no existen directamente, se desaparecieron del universo las ganas, bueno, aún en ese momento uno puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como algunos dicen cuando tienen que comer algo que es medio feo, viva la patria o algo por el estilo. Vieron que en nombre de la patria hacen algún sacrificio. Nosotros podemos vencer en el nombre de Cristo. Es lo que Él nos dio a nosotros. Ahora, hoy el Señor está en este lugar. Su Espíritu Santo está en medio nuestro para fortalecernos. Si necesitamos una dosis, y yo realmente creo que necesito una dosis del Espíritu Santo, Él está en este lugar para obrar con poder, para renovar esas fuerzas que muchas veces son tan débiles en nuestra vida. El Señor está en este lugar.